El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sencillo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, con corazones agradecidos. Gracias por esta nueva oportunidad de explicar tu palabra, de dar a conocer tu verdad en medio de este tiempo, Señor. Que nuestros corazones y nuestras mentes sean receptivos. Que tu Espíritu Santo pueda obrar para darnos una comprensión clara, no solo de lo que debemos entender, sino de lo que debemos hacer, en obediencia y en amor a ti, Señor. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos bendiga y que nos use conforme a tu poder, a tu conocimiento y tu gracia. En Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera en esta mañana preguntarle cuáles son aquellas 3 personas con las cuales usted ha compartido un momento de esta semana, que de lunes a domingo, y que no vienen a la iglesia. Si usted ha conocido en esta semana 3 personas, pueden ser un amigo, un vecino, un familiar, y usted ha compartido con ellos. ¿Cuál ha sido ese tema de conversación? ¿De qué ha hablado? Piense por un momento en esas personas, en esos amigos, en esos conocidos que constantemente usted se relaciona. Seguramente usted le ha hablado de muchísimos temas, ¿verdad? Quizás le está hablando, algunos por ejemplo, en el trabajo me están hablando de cómo vendrá el 24. ¿Qué será del año 2024? Me están hablando de los problemas económicos. Me están hablando de muchas cosas. Y esas oportunidades que Dios nos brinda para compartir el mensaje de salvación, nosotros no las aprovechamos. Siempre que vamos a hablar de Cristo, tenemos que partir del hecho de que Dios nos ama. Amén. Entonces, en esta mañana, yo quiero un poco que hablar de un tema que es muy conocido, y son las 4 leyes espirituales. Porque estamos trazando una estrategia como iglesia, sabemos nuestros límites, pero también conocemos nuestras capacidades. Porque si Moisés fue capaz de abrir el Mar Rojo para que el pueblo transitara por él con 80 años de edad, ¿qué es lo que Dios no puede hacer a través de sus hijos? Amén. Usted todavía no tiene idea del potencial, de la bendición de la cual usted es portador y de la cual tanto necesitan las personas de hoy en día. Por eso esté abierto, sea receptivo en esta mañana, porque Dios tiene una unción fresca para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito en la medida de su gracia para que nosotros vivamos en este tiempo y nos convirtamos en testigos de Jesucristo. Amén. Miren, en la vida hay leyes que son inviolables. Hay leyes físicas. Yo en un tiempo fui profesor de física en la secundaria básica y enseñé a mis alumnos sobre las leyes físicas. Hay leyes como la ley de la gravedad, que son invariables. Y usted puede creer que existe o no la ley de la gravedad. Usted puede creer o no. Usted puede decir, no, eso puede ser un invento. Pero de que existe, existe. Y la manera más fácil de comprobarla es cuando usted está en un edificio y usted tira un objeto, para no ser que se tire. Usted puede creer o no que existe o no esa ley, pero si usted se tira, como dice el hermano, usted va hacia abajo y posiblemente sufra un gran daño. O sea, que hay cosas que son invariables, que son principios espirituales que ni tú ni yo podemos cambiar. En las Escrituras hay 4 leyes espirituales que nosotros debemos conocer a la hora de evangelizar, porque de eso es lo que se trata, de nosotros convertirnos en agentes evangelizadores, en personas que compartamos la buena noticia de Jesucristo. La primera de esas leyes es que Dios te ama.
Y tenemos que partir de eso. Dios te ama. Dios nos ama a todos por igual. Dios en su infinito amor ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 3, dice, porque de tal manera nos ha amado tanto Dios, aún en nuestra condición pecaminosa, que ha entregado lo más valioso de su ser, lo más valioso de sí, es su Hijo Jesucristo. Entonces, a veces nosotros hablamos de esto y no entendemos que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada vida, muy diferente. Dios tiene propósitos para cada uno, propósitos que son generales y comunes a todos, pero también tiene propósitos específicos, tiene ministerios específicos de acuerdo, conforme a los dones y talentos que hay en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces Dios tiene un plan para ti, amén. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un propósito porque te ama. Y ese es el motivo fundamental. Porque sabe que sin ese amor de Dios, tu vida va a ser una vida miserable. Tu vida no va a llegar al potencial, a la grandeza, a lo que Dios quiere obrar en estos tiempos. Entonces, cuando uno se acerca a alguien que no conoce de Jesús, cuando compartimos con un amigo, hablamos de todo. Hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de política, hablamos incluso de religión, hablamos de Dios. Pero no confrontamos esa vida con Cristo. Porque la tarea evangelizadora es presentar a Cristo a esa persona. Presentarle a Cristo y el valor que eso tiene para su vida, lo que significa, lo que puede cambiar, lo que puede transformar la vida de una persona que conoce a Jesucristo. Y tenemos que ir a las Escrituras, pero también podemos partir de nuestra experiencia. Y es muy importante esto, porque la persona puede conocer de que Dios le ama, puede entenderlo intelectualmente, pero hasta el momento en que, hasta ese momento en que decida por Cristo, que se entregue a Cristo, que lo reciba en su corazón, hasta ese momento su vida no va a haber cambiado absolutamente nada. O sea, estamos hablando de una persona que es necesario que ese otro que ha oído hablar de Jesús tenga un encuentro personal. Como Job. Job vivió momentos muy duros en su vida. Sabemos la historia, hay un libro de agonía y de sufrimiento de un hombre justo, de un hombre de fe, de un hombre que según la propia Escritura no había ninguno como él en ese tiempo. Y sufrió pérdidas materiales, sufrió pérdidas familiares. Aún estaba allí en su lecho de muerte y su compañera, su esposa, le decía, maldice a tu Dios y muérete. Mira en lo que te has convertido. Mira lo que eres. El reproche aún de su esposa. Mira en lo que te has convertido. Pero él, en una palabra de fe, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún del polvo de la tierra, Él me levantará. Amén. No sé si tú sabes eso en esta mañana. Porque puedes estar muy afligida, puedes haber tenido muchas pérdidas, puedes haber sufrido mucho en la vida, puedes entender y ahora te pones incluso puedes tener el sentido de culpa de lo que te has convertido. Pero qué bueno que recuerdes esto, que tu Redentor vive y que Él está obrando. Él no para de obrar en su amor, en la manera que te va a transformar. Y eso es lo que debes compartir con aquel que no conoce de Cristo. Siempre tenemos que partir del amor, que Dios nos ama a todos, que somos pecadores, pero que Cristo murió para salvar. Amén. Lo segundo que tenemos que entender es precisamente que somos pecadores. Y esto, claro, lo hemos escuchado tantas veces, pero ¿cómo defino el pecado en un mundo tan relativista? En un mundo que incluso esa palabra no se usa. Y la gente habla de errores, de mistake, de esto y de aquello. ¿Qué es lo que es el pecado? ¿Qué quiere decir la palabra pecado? Y cómo ha sido tan tergiversada, cómo ha sido tan torcido el significado básico de esta palabra, como que la gente a veces se diluye en un montón de significados
y no logra entender la profundidad de lo que nos quiere decir la palabra, a mí me pareció oportuno definir esto de un modo más sencillo y más claro. Porque muchas veces cuando encontramos a alguien en el camino, en nuestra vida, y le vamos a hablar de Cristo, puede ser que esa persona no esté pasando por grandes sufrimientos. Puede ser que esa persona esté viviendo un momento feliz en su vida. Y usted dirá, bueno, no es el momento apropiado para hablarle de Cristo. En todo momento, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo. O sea, puede que esa persona no esté viviendo los momentos más infelices de su vida, pero esa persona tiene necesidad de Dios. ¿Y cómo yo le digo que es un pecador? Porque puede identificar pecado con una persona muy mala en la escala social y moral, con un asesino, con un ladrón, con alguien que es un terrorista. Quizás para esa persona pueda definir pecado como eso. Lo cierto es que cuando nosotros hablamos de pecado estamos hablando de una rebelión. Estamos hablando de que el ser humano quiere vivir autosuficientemente. No necesito de Dios. No me hace falta Dios. Así me han dicho personas a las cuales yo les he hablado de Cristo. No me hace falta Dios. Yo lo tengo todo en mi vida. Yo soy mi propio Dios. Recuerdo una joven que trabajaba conmigo, me dijo, yo soy mi propio Dios. O sea, esa autonomía que luego se traduce en una insuficiencia porque sabemos que nosotros somos incapaces de resolver todos los problemas que tenemos en la vida. Que va a llegar un punto en la vida en que nos vamos a quebrar. Que va a llegar un momento en que no vamos a encontrar respuesta. Que va a llegar un momento en que nos sentimos vacíos y tristes. Que va a llegar un momento a tu vida en que no sabes qué decisión tomar. Y ahí, en ese momento, puedes clamar a Dios. Y Dios está esperando que clames a Él. Como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes que aún tú ni siquiera conoces. O sea que lo que nos tiene preparado Dios para todos los que creemos en Él es algo grande. Es una bendición maravillosa. Es un reino eterno donde el amor y la paz de Él perduran por siempre. Donde no hay circunstancias que nos alejen de ese camino de esperanza. Entonces, ¿cómo defino pecado? ¿Cómo le digo a otra persona que es un pecador y que está separado del amor de Dios? ¿Será acaso que yo no me estoy poniendo en un altar para decir que soy mejor que él? Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a evangelizar, porque tiene que haber un sentido de humildad. Tiene que partir de alguien que se reconozca a sí mismo como pecador. Cuando yo le estoy predicando la palabra, yo estoy consciente que son tantas las cosas que tengo que cambiar, que a veces digo, no voy a predicar. No quiero predicar, Señor, no me siento digno de pararme aquí. Pero entonces recuerdo las palabras de Dios a Pablo. Que él le había dicho, Pablo, que él tenía un aguijón. Y hay mucha conjetura en torno a cuál era el aguijón de Pablo, si era un problema médico que tenía, si tenía úlceras por el vino. Se ha dicho mucho sobre eso, pero en realidad no hay nada todavía muy claro sobre eso. Lo cierto es que había una debilidad. Había algo que estaba entorpeciendo su relación con Dios. Había algo que estaba impidiendo que la fuente de la gracia fluyera en él. Había algo ahí que era como un tropezadero para Pablo. Y cuando ya se sintió perdido y sin esperanza, dice que escuchó una voz que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en tus debilidades, porque tú eres digno, no por tus méritos ni por tus obras, sino por la gracia, que es un regalo de Dios. Amén. Entonces, esto de la religión a veces nos confunde. La religión nos confunde. La religión nos lleva por caminos, nos lleva por, digamos, por atajos, en vez de llevarnos por el camino principal. A veces la religión envuelve tanto el Evangelio de Cristo y nos olvidamos que Dios en su amor
nos ha dado su Hijo y que ese regalo de la salvación, que es el propio Jesús, es por gracia. Cuando estamos predicando, tenemos que hablar de gracia, de amor, de perdón, de lo que significa eso en la vida para aquel que se reconoce como pecador. Ahora, en torno a esta presentación de Cristo como Señor y Salvador, por supuesto que está el orgullo humano. Por supuesto está aquellas personas que sienten que no necesitan de Dios. El orgullo todavía los consume y los domina. A esas personas hay que darle tiempo, hay que ser pacientes y hay que dejar que Dios sea Dios. Usted no es Dios. Amén. Usted no va a cambiar a nadie. Yo por una predicación no voy a cambiar a nadie. No importa que sea mejor o peor, la predicación no importa. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado al pecador. Y lo que puedo hacer es orar. Y eso es lo que menos muchas veces hacemos cuando salimos a evangelizar. Orar, buscar el respaldo de Dios. Porque sin el respaldo de Dios, todo lo que emprendamos va a ser un fracaso. Amén. Entonces hay que contar con Dios cada vez que vamos a presentar el Evangelio de Cristo. Hay que hablarle de su amor y de su gracia, pero también hay que confrontarlos con la verdad de que no hay ni siquiera uno bueno en esta tierra. Amén. Lo dice la Escritura, hermano, lo veíamos en la clase. Y la anécdota que le contaba, y se la voy a volver a contar a los que no estaban. Yo trabajaba, o trabajo en Macy's, y había un sastre, ¿no? Rupert. Y Rupert era de Jamaica, y siempre hablábamos un poco en inglés. Y él era cristiano, hablamos de Dios y de lo que significaba esto y aquello. Un día le dije, Rupert, porque era una persona tan alegre, tan gozosa, tan simpática, ¿no? Y yo le dije, Rupert, quiero invitarte a que prediques en mi iglesia. Y me dijo, yo no hablo español, pero te voy a dar el número de teléfono de un amigo mío, de un predicador, de un evangelista, que es puertorriqueño y que domina los dos idiomas a la perfección y ha predicado en mi iglesia. Invítalo. Y yo llamé por teléfono, y lo llamo, le digo el nombre, que ahora no me acuerdo, creo que vive en Palm Beach el señor. Buenas, ¿qué tal? Mire, yo soy el pastor Dixon, queremos hacer una campaña. Un tiempo que estábamos planificando eso aquí, que no se pudo dar. Y entonces, le digo, mire, lo llamo porque Rupert me dijo que usted era muy bueno como evangelista. Y ahí me dijo, bueno ni uno. Como buen evangelista me dijo, bueno ni uno. Solo hay uno que es bueno, que es Dios. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, ¿qué le dijo? Maestro bueno, lo alabó, ¿eh? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo miró un poco más profundo, no en la superficie, y le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Y dice, ¡ah! Se sentía orgulloso de su religión. Se sentía orgulloso, como muchos de nosotros nos podemos sentir orgullosos de que somos muy buenos religiosos, pero a veces nos falta Cristo. Amén. Y quiero que te diga algo en esta mañana. Si te falta Cristo, te falta la vida. Porque el que no tiene a Cristo está muerto. Amén. Entonces lo importante es eso, que entendamos la necesidad profunda que tenemos tú y yo de Jesús en nuestra vida. No importa que lleves 100 años en la iglesia, puedes estar perdido aquí. ¿Lo sabías? Que a veces la evangelización tenemos que hacerla dentro de la propia iglesia. No es solo salir allá a dar testimonio, eso es muy importante, ¿verdad? A veces tenemos que empezar por nuestra Jerusalén. ¿Qué le dijo el Señor? Y me seréis testigo en Jerusalén. Esta es nuestra Jerusalén. Esta es nuestra Jerusalén. Aquí, en este lugar, nosotros nos reunimos, pero aquí también es el lugar de manifestación del Espíritu Santo, de que delante de Él nos presentamos como pecadores, como necesitados, como personas que necesitamos de su amor, porque sin Él nos morimos, sin Él nos perdemos, nos llenamos de leyes, de normas, de religión, y nos olvidamos de lo esencial, que es Cristo, que es el que nos salva, que es el que nos perdona, que es el que nos da nueva oportunidad. Por eso cuando estás hablando y confrontando a alguien con la verdad de Dios, que llega a un punto que hay que hacerlo, uno le podría hacer estas preguntas. ¿Tienes algún propósito real en tu vida? ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Estás tan satisfecho por lo que te has convertido y por lo que eres?
¿Sientes que conoces la plenitud del amor de Dios? Estas serían preguntas que podemos hacerle a aquel al cual nosotros le estamos hablando de Dios y le estamos hablando a conocer el plan de salvación. La tercera ley, número 3, es que hay una provisión para el pecador. No solo que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos destituidos. Pero hay una provisión, que es Jesús, que es Jesucristo. Él entregó su vida allí en el Calvario. Él derramó su sangre en la cruz para borrar para siempre toda nuestra maldad. Entonces, eso también tenemos que darlo a conocer y es esencial a la hora de acercarnos y presentar el plan de salvación. Hay una provisión, no solo que eres pecador, no solo que estás destituido de la gloria de Dios, sino que hay una provisión de Dios para tu vida. Mira, nosotros, y se usa mucho en la iglesia, la gente está clamando por las provisiones materiales. La predicación y las iglesias más multitudinarias que existen hoy en día son las iglesias que predican sobre la prosperidad. Son las iglesias donde donde los pastores tienen aviones privados. Son esas iglesias que están llenas de personas y que solo se predica sobre la prosperidad material. Son las iglesias que declaran esta teología. Si eres hijo de un rey, eres un príncipe. Y los príncipes nunca son pobres. Pero ¿de qué riqueza nos habla el Evangelio? Y no tengo nada en contra de aquellos que Dios los ha prosperado. No tengo nada de aquel que ha invertido en un negocio y se ha hecho próspero y ha vivido conforme. Los hay muchos que se han hecho personas prósperas, han usado ese dinero para la obra de Dios y han sido benefactores de diferentes cosas muy loables, muy buenas en el mundo. No tengo nada en contra de eso. Todo el que haya usado el dinero de manera honrada y que glorifique a Dios con su vida, no hay ningún pecado en eso. Pero el asunto es cuando nosotros torcemos las Escrituras, cuando nos olvidamos lo que nos dice ahí mismo en Efesios, nos dice la palabra que muchos se han desviado de la fe por el amor al dinero, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces no podemos torcer eso, tenemos que ser bien claros y tenemos que darle a entender a las personas que la verdadera provisión es Cristo. No es que tú vas a recibir a Jesús y tú vas a ser próspero y millonario. No es así, no es tal así. Puede que sí, pero esa no es la esencia, ese no es el sentido de lo que significa la provisión de Jesucristo. Estamos hablando en términos espirituales, estamos hablando en términos de la salvación y de la vida eterna, que al final es lo que cuenta, ¿verdad? Y el cuarto principio, ley, hay que recibir a Cristo. Ese es el momento de la decisión. Tenemos que llegar a ese punto. Y no tiene que ser el mismo día, puede ser otro día, pero hay que llevar a ese punto de que esa persona decida por Cristo. Te puede decir que no, te puede decir que no está preparada, pero también puede aceptar, porque ya Dios ha venido trabajando con esa vida para que ese sea el momento preciso en que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Vives por Él? ¿Quieres consagrarte a Él y cumplir con sus propósitos, con lo que Él demanda para tu vida? ¿Quieres ser obediente a Dios en su mandato de proclamar el Evangelio, de compartir la buena noticia de que Cristo ha venido a darte vida? Dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que sea una vida abundante. O sea, Dios no quiere pobreza espiritual. Dios no quiere gente mediocre en su iglesia. Dios no quiere gente que se conforme con lo que ha alcanzado. Dios quiere gente que se aventuren en la fe, que vivan conforme a su amor,
que sean obedientes a Dios, que cumplan con lo que Él establezca en su palabra y que sean testigos de su verdad en medio de todo el mundo. Hay una urgencia muy grande, hay mucha gente confundida, hay muchas malas noticias, hay muchas malas noticias. Hay un tiempo que Dios tiene para cada uno, un tiempo de visitación, dice la palabra. Cada uno de nosotros tuvimos nuestro tiempo en que nos arrodillamos delante de Dios, en que nos quebrantamos, en que nos reconocimos como pecadores, en que reconocimos esa necesidad de Jesús en nuestra vida. Así como nosotros vivimos ese primer amor, como nos decía el hermano, ¿verdad? Ese momento y que luego con la religión nos llenamos de cosas, de estorbos en el camino. Nos vamos poniendo como una mochila pesada, una mochila de cosas que nos entorpecen nuestro andar con Cristo. Hay que despojarse de todo eso. Hay que enfocarse en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No perdamos el enfoque, mis queridos hermanos. Busquemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y vamos a recibir la promesa de la vida eterna, la salvación que es por gracia. Pero también dice aquí en 1 Corintios 2:9 que el ojo que no vio ni el oído que oyó las cosas, no hubo ojo que vio ni oído que oyó las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense, tú y yo hemos visto cosas muy lindas. ¿Cuántas cosas hermosas hemos visto? Hemos visto la creación de Dios, los ríos. A mí me fascinan mucho los canales que dan es fascinante ese mundo, la geografía. Siempre me encantó la geografía. Y lo que ha hecho Dios este mundo y este universo es tan lindo, es tan maravilloso. Los ríos, los lagos, las grandes alturas, todas las criaturas que ha creado. Todo eso Dios lo tuvo en cuenta. Cada ley física, cada ley química, cómo se une la materia, cómo se forman los cuerpos, cómo funciona un organismo vivo. Todo eso está en el diseño original de Dios. Qué maravilla lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero esa gran maravilla, su obra mayor, su obra de arte, somos tú y yo. Amén. Nosotros somos el gran milagro de Dios. Estando perdidos, Cristo viene a la tierra a salvar por puro amor. Y nos ha preparado algo que no puede ser comparado de todas las maravillas que hemos visto. De todo ese desarrollo tecnológico que a mí también me encanta y me impresiona. Eso nada es comparado. De todo el oro, los diamantes que podemos imaginar en la vida, nada es comparado con la eternidad con Dios. Amén. La gente tiene necesidad de escuchar ese mensaje, de saber que hay un Dios que los ama, que hay un Cristo que vino para perdonarlos y que hay una necesidad de recibirlo como Señor y Salvador para que la vida sea próspera, para que la vida tenga pleno sentido y para que puedan disfrutar de ese amor plenamente y eternamente con Dios. Que tengamos ese mensaje en nuestro corazón y que nos pongamos a trabajar y a servir y a orar. Hay mucho que hacer, hay mucho que sembrar y también hay mucho que cosechar. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de ser tus hijos, por esa potestad que tú nos has dado en Jesús. Gracias porque nos has justificado en Él, porque no hay nada de lo que hemos hecho en nuestra vida que merezca un átomo de tu bendición. Pero en tu misericordia, Señor, en tu gracia, en tu amor infinito, nos has dado esa oportunidad de convertirnos en hijos tuyos. Y nos has prometido una herencia en el cielo, una riqueza que no puede ser comparado con nada
de lo que hemos visto en esta tierra, Señor. Cuán grande es tu bendición para tus hijos, Señor. Que nosotros podamos entender que hay una urgencia, que hay una necesidad en medio de estos tiempos, que hay muchas almas perdidas que necesitan de tu amor, que necesitan de ti, Jesús. Ayúdanos a entender esto y a vivirlo, a ser obedientes a tu palabra, a tu mandato, de ir y hacer discípulos en tu nombre, de predicar en todo tiempo, de ser testigos de tu verdad en medio de este mundo, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada vida. Tú sabes cada uno por los procesos y por las cosas que está viviendo. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú sabes cuáles son esos problemas reales que le están entorpeciendo su vida espiritual, que los limitan en su relación contigo y en su obrar en estos tiempos. Por eso, Padre, derrama tu gracia, derrama tu perdón, derrama tu bendición, derrama tu espíritu y ponnos a trabajar juntos, unidos en amor, por tu verdad en este mundo. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios te bendiga.